Le doy la bienvenida a Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo y un conocedor, desde luego, sobre este tema. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, buenas noches y saludos a ti, a tu auditorio. Oye, vaya fracaso, bueno, no un fracaso, déjame cambiar la palabra, tragedia, lo que está pasando en el sector turístico, no solamente en México, sino en el mundo por el tema de la pandemia, ¿no? Ha sido un golpe durísimo porque efectivamente pues, el turismo depende de la movilidad, ¿no? Depende de que nos movamos en el mundo. Y efectivamente en el mundo se estima que ha caído cerca del 70% el turismo internacional a nivel global. Eso fue cerca de 1.000 millones de personas menos viajando en el mundo y es un retroceso del equivalente a 30 años, Leo, a nivel internacional. 30 años, qué bárbaro. Y en el caso de México, Enrique, ¿tienes cifras de qué ha ocurrido? Sí, Leo, yo diría que para simplificar y que el auditorio le quede claro, nos caímos más o menos a la mitad. O sea, caímos a la mitad de ingresos internacionales, bajamos de 24.000 millones a 11.000, eso es 50%. Caímos a la 45%, casi a la mitad, en términos de llegadas, de 45 millones de visitantes que habíamos tenido en el año 19 a 24. Y también en el caso del turismo interno, si lo mides por llegadas a cuartos de hotel, también 55%. Entonces, para simplificar, así que dando números globales, se nos cayó el turismo a la mitad. Y algo que hablamos mucho cuando tú eras secretario, que venía una tendencia muy positiva en el tema de inversión. Cada año crecía impresionante la inversión en los destinos turísticos. Supongo que eso se paró. Enrique, ¿tienes datos al respecto? Sí, o sea, hay obras que siguieron o que quizá continuaron, muy pocas, porque finalmente a veces ya estás muy avanzado y no te queda más que terminar. Pero así como que proyectos nuevos, interesantes, pues no haría el menor sentido. Y yo diría que por dos razones. Una, porque el sector turístico en general pinta mal. Y la otra, bueno, pues lo que hemos platicado, no hay un nivel de confianza como para animar a la inversión. Pero en sí mismo el puro sector turístico sería una mala señal. Si se te cayeron los ingresos a la mitad, si se te caen los viajeros a la mitad, pues no necesitas crecer en cuartos de hotel. Yo creo que lo lógico es que se retraiga la inversión durante algunos años hasta que puedas volver a recuperar y ocupar lo que desocupaste. En términos de empleo, Enrique, esta es una industria, la industria sin chimeneas, como le decían, que da muchos empleos, sobre todo en los destinos turísticos, como en Quintana Roo, en Baja California, Sur, en fin. ¿Tienes datos de cómo le ha ido al empleo? Sí, Leo, también, digamos, las cifras en México oficiales es que el empleo cayó a nivel de la economía formal cerca de 600,000 en todo el país. Pues de Sí. esos, una tercera parte te lo explican los hoteles y el sector de alimentos. O sea, una tercera parte del empleo que se perdió te lo explica este sector. Por eso es imposible pensar, Leo, que si se quiere reponer la economía, si se quiere reponer el empleo, pues no haya medidas de apoyo a los sectores que mueven la economía. Hay que recordar que antes de esta crisis, el turismo representaba algo así como 8.7 del PIB. Y hoy esta cifra que es alarmante, así como la economía cayó en su conjunto 8.5, todavía no tenemos la cifra de cierre del PIB del turismo, pero se estima que cayó entre 3 y 4 veces lo que cayó la economía en su conjunto. Entonces, así como antes era un motor y que jalaba, ahora es un lastre que resta. Si quieres que la economía se reponga, como dice el gobierno, que crecería el año 5% el año que entra, no hay manera que lo haga si no apoyas también al sector turístico del país. Te quiero preguntar sobre esta restricción que puso el gobierno de Canadá de recibir y de enviar vuelos a México. Esto es un golpe brutal, ¿no? Porque el turismo canadiense, si no mal recuerdo, pero tú dime, después del de Estados Unidos era el más importante para nuestro país, ¿no? Sí, las cifras creo que son algo así como el 15% de los visitantes totales, porque hay que recordar que los americanos son el 60%, con otro 15% que tienes de los canadienses ya traes el 75%. Pero sobre todo es la temporada alta, la temporada de invierno, en destinos como sobre todo Cancún, como la parte de Los Cabos, y es un golpe de confianza. O sea, yo creo que lo que está pasando, Leo, es que los países se van a ir cerrando y en la medida en que van controlando su pandemia, pues también solamente van a hacer turismo con aquellos que hagan lo mismo. Antes hablaban en el sector de la burbuja famosa, voy a viajar a donde tú también estés bien.
pues ya está pasando en el sentido negativo. Si no te percibo como un país seguro, por lo pronto no quiero que vengan personas de tu país. Por eso, Leo, si me lo permites, yo he venido diciendo, y me parece que tu foro es muy importante, si bien yo respeto la estrategia de obviamente primero vacunar a la gente del sector médico y a los primeros respondientes que les llaman, y también a las personas de la tercera edad, pero hay que empezar a vacunar a los sectores económicos. Si tú no vacunas a la gente del sector turístico, a los empleados, a los taxistas, pues no vas a ir a esos lugares ni a esas zonas. Yo creo que en México hay que cambiar la visión y hay que llevarla a que también la complementemos con vacunar a aquellos sectores de la economía que mueven la economía. Tú puedes hacer las dos cosas a la vez, atender un problema de salud, pues que ahí es indistinto a quién ayudas, pero ¿por qué no mejor ayudas al que más te ayuda? Hay que ayudar a los sectores que mueven la economía, si no esta economía no se va a mover y es una tragedia social de dimensiones terribles. Estamos perdiendo, fíjate otro dato, Leo, del año 2008 al 18 bajamos 2 puntos la pobreza en el país. Nos llevó 10 años bajar 2 puntos la pobreza en el país. Ahora se estima que vamos a llegar a cerca del 58% de la población en pobreza. Quiere decir que estamos perdiendo también 25 años o 30 años de combate a la pobreza. No podemos seguir siendo espectadores como para ver si estas cosas, digamos, se arreglan solitas. Sí, la verdad, digo, duele mucho la crisis económica que estamos pasando, en particular en el tema turístico, que yo siempre decía, bueno, pero tenemos la joya, esa joya de la corona que ha venido creciendo en los últimos años, que es el turismo. Hombre, qué tragedia, Enrique, para terminar, qué tragedia, de verdad, duele muchísimo, ¿no? Es un golpe enorme y sí, tiene obviamente un origen internacional, pero me parece que los países, cada uno, tenemos que usar nuestras herramientas y es el momento de aplicar los recursos públicos pues, para las emergencias. Yo sé que los gobiernos traen sus planes y quieren hacer lo que quieran y es legítimo, pero los gobiernos también tienen que responder ante lo que en su momento es la prioridad. Y ahorita es salvar vidas y sobre todo también reponer la economía de nuestro país, que implica al final del día también salvar vidas, porque la pobreza también mata, no solamente el coronavirus. Pues te agradezco mucho, Enrique, que hayas estado el día de hoy con nosotros y bueno, pues esperemos que la próxima vez que platiquemos contigo haya mejores noticias, caray. Gracias, Enrique de la Madrid. Leo, gracias otra vez siempre por la oportunidad. Buenas noches. Gracias a Enrique de la Madrid. Pues ya se acabó aquí el programa, me despido, le agradezco mucho su atención. Que nos hayan acompañado. Mañana es viernes, nuestra edición de fin de semana, tenemos un programazo. Vamos a hacer recomendaciones de series y películas acerca de la política. Uy, vaya que hay mucha tela de dónde cortar. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche. Muy buenas noches.